Hola, soy Sandra Moros, conservadora del IBAM y comisaria de esta exposición que se titula Darman al Homos el pájaro de fuego, que es un proyecto específico realizado por el artista Jorge Peris. Bueno, quiero contaros un poco este proyecto de dónde surge, cómo nace, ¿no? Este es un proyecto que está englobado dentro de los proyectos específicos que el IBAM encarga a artistas para la Galería 6 y son proyectos en los cuales los artistas realmente trabajan con el espacio, con el contexto. Para nosotros es muy importante ubicarlo y que sea como un proyecto único pensado exclusivamente para aquí. Y bueno, en el caso de Jorge y de este proyecto, bueno, pues Jorge el proyecto se lo encargó hace 2 años aproximadamente. Él lleva todo ese tiempo trabajando en este proyecto de una manera muy intensa. Y bueno, yo creo que sí que es importante pensar, ¿no?, para nosotros cómo él ha trabajado con este espacio y cómo ha ubicado las piezas, ¿no? Creo que es ir un poco más allá y para nosotros es muy importante que cuando la gente entre en la sala entienda que no son piezas independientes, ¿no?, que es como un concepto mucho más holístico del proyecto y del espacio. No, creo que no es tanto el que entiendan o no entiendan, ¿no? Hay unos recorridos y no son unos recorridos en realidad marcados, están marcados, pero como que están inducidos, ¿no? Llevados, ¿no? Y lo entiendan o no, lo que para nosotros a lo mejor es importante es, antes del público, entender cuál es el límite para que esto sea un único cuerpo, o sean diferentes elementos, ¿no? Creo. Sí. Luego ya el público va a descubrir las cosas y yo creo que por fuerza tiene que, esas monedas disturban, no sabes si acercarte, ese polvo es tocar, no tocar, porque para mí la escultura es de tocar. Pero de tocar con respeto, porque si tú haces así ya sabes que estás jodiéndola un poco para el próximo que viene. Le estás quitando algo, pero si tú la acaricias, eso depende también del público. Eso está en equilibrio, se convierte en complicado. Si lo tocas, ¿a qué juego juegas? ¿Dónde están los límites? Bueno, también es una idea, es un poco, yo creo que también este proyecto ha tenido un poco esa idea de plantear como esas ideas de cubo blanco y de institución, llevar un poco al límite, y lo que tú planteas aquí ahora también es un poco eso, ¿no? O sea, realmente entramos en un museo y no podemos tocar, ¿no? Pero tú estás hablando ahora también de tu trabajo, o sea, obviamente tú necesitas tocar, ¿no? Y para entender tus cosas hay que tocar. Y en cuanto a esta pieza que tenemos aquí, ¿no?, que también rompe un poco esa idea de que una persona entra en una sala, ¿no?, ya tienes como algo que te encuentras, que te impide la visibilidad, pero también a mí me parece muy bonito lo que hablamos, ¿no?, que esa idea de que es como un portal que te lleva a otro lugar y a otra dimensión y a tu mundo, ¿no?, y a un mundo que tú has creado aquí, ¿no?, que rompe con ese concepto de tiempo que a veces el cubo blanco parece que no tenga que tener, que tenga que ser aséptico y que no tenga que tener tiempo, ¿no? Más que eso, a mí el cubo blanco me da igual, porque como estamos acostumbrados a él, yo ya o me hago amigo o lo destruyo, ¿no? Aquí lo que pasa es que en el interior hay toda una arquitectura compleja que entrando por la puerta la descubres y tu cerebro inmediatamente la forma, y hay una especie de cárceles y de situaciones que no van acorde con la proporción, tipo faltan metros para allá, o está el techo demasiado bajo, una escalera en principal. Es muy bonito el espacio, pero no para hacer, o es un reto para hacer instalaciones, ¿no? Porque te está mandando muchas cosas. O sea, no es fácil hacer desaparecer columnas que están marcando y luego hay diagonales. Entonces, ese es el primer reto y sí, nace como un escudo, porque yo en este momento creo que soy un escudo, porque yo siempre he estado en el experimento fuera, extremadamente nómada. Sigo siendo nómada, pero el Palmar ha sido la primera vez que encuentro yo tenía antes 7 años el estudio en Vallecas y era un garaje con una cama suspendida y un fueguecito tal, que no era fuego eléctrico, y neverita de esta que acabó siendo una escultura, todo acabó siendo una escultura, todo acabó siendo una especie de instalación, todo, o sea, hasta la cama, hasta que me tuve que ir y entonces me fui al Palmar. Sí que me gustaría comentar una cosa sobre esta pieza, ¿no? Claro. Yo creo que, porque la invitación surge también a partir de otra exposición anterior, que es, y además yo creo que has dicho algo muy interesante, ¿no? Cómo esos espacios tuyos de vida y de trabajo se acaban fusionando en uno, pero aquí también es como ese punto que también es un ejemplo de eso, ¿no?, de esa unión entre la práctica artística, entre el ser artista y vivir, creo que está unido y que es imposible separar, ¿no? Esa idea de que esta pieza también surge, ¿no?, nace un poco de Olmo, que es una instalación anterior tuya que presentas en el 2017, si no me equivoco, en la Galería Luis Adelantado, ¿no?, y que también tomas uno de los fragmentos que es una instalación hecha con sal, con cuerdas, con agua,
y que también surge de ahí, ¿no? Que me parece que es interesante mostrar un poco esa unión y eso que tú hablas de esa... No solo es una unión, o sea, es la primera que invade este espacio, porque a mí yo me acojono con el espacio, lógicamente, porque tiene unas tensiones y unas fuerzas, y a mí como recurso así natural y políticamente y como estrategia, me conviene incluso hacerle mucho daño sin hacérselo, o sea, invertir el budget en hacerle daño a este espacio. Entonces, lo opuesto es hacerte completamente colega del espacio, creo, siempre ha sido así, porque para mí es la arquitectura, ¿no? Lo que me interesa, y a partir de ahí aparecen personajes o no. Entonces, ¿cómo entro? Es con Olmo, que efectivamente en Luis Adelantado, desde el principio, yo he trabajado fuera y dentro también de España, pero Luis Adelantado es como un lugar que además yo conozco desde que soy un niño muy joven, como el IBAM. Claro. Por eso aquí dices, hago un ejercicio más de modificación del espacio, de llevarlo a mí, lo convierto a mí, que es bajo relieve a lo mejor, no lo planteo. Siempre escultura clásica es siempre. No. Y no sé qué, algo me dice que no, que es mejor, vamos a construir algo, pero controlando el espacio. No, eso fue muy interesante porque es algo que durante estos 2 años, el tiempo que me estaba hablando tú y yo, también ha cambiado, ¿no? Yo me acuerdo cuando Jorge, cuando tú me decías, ¿no? O sea, voy a destruirlo, voy a hacer esto, y luego cómo eso ha ido cambiando. Es el ¿no? plan B, porque el plan B es la verdad. Yo siempre propongo cosas que son mi verdad y tal, pero que son más universales, ¿no? Y de repente universales, son más de todos. Y aquí de repente digo, siendo el IBAM, que es mi casa también, que me he ido por ahí, me formé aquí y tal, y esta es una ocasión bastante bruta por cómo es el espacio que te lleva, que te limita, ¿no? 2,5 metros para mí, que uso grandes proporciones, no por, o sea, que es... Pero está muy bien, ¿no? Porque es un ejercicio muy duro, pero al mismo tiempo es el plan B, es cuando te tienes que comprometer. Es mi vida, soy yo, es un poco autorretrato, ¿no? Claro, ¿no? Yo creo que... Y Olmo es verdaderamente Olmo, son los restos que se quedaron en los cubos, que yo uso y me los llevo al estudio y los amontono, porque quién sabe, servirán para otra cosa. Y entonces sabía que tenía que darle algo, una pátina, jugar con él. Y bueno, es eso, sus restos que quedaban en los cubos y ha sido él solo. No ha aumentado en sal, no ha hecho nada. Que comentábamos antes, yo creo que has dicho varias cosas que es interesante que retomemos también con esta pieza, ¿no? Que nos sirve un poco para visibilizar ciertas ideas que yo creo que son súper importantes para entender, para trabajar, para poder descifrar, ¿no? Porque yo creo que hay como un punto de descifrar la exposición. Has hablado de varias cosas. Una de ellas, que me parece fundamental, es la idea también, esa idea de Oriente-Occidente, ¿no? Esa idea de dualidad, que para nosotros ha estado como muy presente en el proceso de trabajo y que hemos ido desgranando, ¿no? En muchos aspectos, no solo, o sea, obviamente esta exposición, este proyecto, se ha realizado entre 2 lugares, entre Bucarest, ¿no? Una parte de las piezas se han realizado en Bucarest y otro 50% en Valencia. Sí que es cierto que todas se han acabado aquí, que eso yo creo que es muy importante, que luego hablemos un poco más de eso, pero un poco esa idea de dualidad. También has hablado, cuando hablas del palmar, hablas de los animales, pero también de los objetos, ¿no? Ahí tenemos como ese punto de objeto natural, pero también objeto manufacturado, ¿no? Yo creo que la industria es muy importante también cómo ha evolucionado la industria. Sí. Y luego, o sea, obviamente también aquí tenemos como una orgía, ¿no? de sillas que se van mezclando entre ellas, que no se sabe muy bien qué están haciendo, pero también ese punto de equilibrio, ¿no? O sea, tenemos un montón de monedas, la moneda de Rumanía apoyada así en equilibrio, que también es algo realmente que lo ves en varios puntos de la exposición. Claro, el equilibrio está siempre, es una especie de equilibrio precario, ¿no? Entonces, si empezamos con el equilibrio, eso pertenece ya también a una trayectoria de cosas. Para mí es obvio que el equilibrio está marcando algo que estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que estamos viviendo en una precariedad total de un equilibrio que por un pelo, ¿no? Todas las cosas. Totalmente. ¿Tocas o no tocas? Porque si tocas se cae, ¿eh? Claro, no, y aparte que también es cierto que esto nos ha pasado mientras estábamos montando esta exposición con la crisis del coronavirus, ¿no? Que también ha hecho que estábamos a mitad. Estábamos a mitad. Nosotros empezamos a montar sobre el 4 o 5 de marzo y tenemos que de repente salir de la sala el 13 sin saber cuándo podíamos regresar a trabajar. Y yo creo que, y además eso es algo que tú y yo ya lo hablamos en la conversación que tuvimos para la publicación, ¿no? Sí. Ya hablábamos un poco de esos tiempos un poco muy alargados, ¿no? Y esos tiempos como convulsos, por decirlo de una manera. Y luego de repente nos dimos cuenta que esos tiempos nos envolvieron aún mucho más, ¿no? Claro. Y también yo creo que hay algo importante que Jorge está hablando
mucho de ese autorretrato, yo creo que hay algo muy de autorretrato, pero también hay algo muy de universal también en la exposición, y el equilibrio, obviamente, tú lo estás diciendo, ¿no? Que es algo que nos envuelve. Claro, porque aquí se ponen en práctica un poquito ciertas reglas que yo me he impuesto después de haber trabajado mucho en un espacio experimental nómada y tal. Me encuentro por circunstancias en estos últimos años en el Palmar trabajando y necesito construir más objetos. Y el autorretrato para mí empieza desde el principio, ¿no? Porque cuando yo estudiaba la formación era mucho más clásica. Entonces el profesor, cuando llevabas ya casi un par de años modelando cosas, te decía, bueno, antes o después tendrías que afrontar el autorretrato. Tú decías, sí, sí, pero querías escapar, porque eso es que te pones con un amigo y os autorretratáis. O el retrato delante de un espejo y tal. Cambiabas el espejo o tú le das la vuelta a la cabeza y entonces entendías los errores, ¿no? Con el espejo o sin espejo. Yo he tenido siempre problemas de izquierda a derecha o cosas así, ¿ya? Sí. Y eso te lleva al equilibrio, pero es complicado. El equilibrio también aparece porque aquí hay una narración en la que nace Darkman, que ha sido el principio en el que tú hemos empezado a hablar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué ese título, no? Porque ¿de dónde surge un poco eso? Incluso lo abreviamos, ¿no? Sí, porque es narrativo, porque explica ya cosas. Claro, claro, claro. Pero a la vez es narrativo, pero también tiene muchas lecturas, porque hay mucha gente que me ha preguntado, pero el pájaro de fuego, ¿pero quién es? ¿Quién gana? Vamos. O sea, ¿y quién es? ¿Esto de dónde viene? Tienes que explicar el ballet, o sea, tienes que explicar muchas cosas, porque hay ¿no? una historia, ¿no? Claro. Yo creo que es muy narrativo, pero es muy misterioso. Claro. Porque para mí un poco el objetivo sin duda era la arquitectura y a ver cómo meto yo estas diagonales, o si las remarco o no, pero luego como tengo que contar una historia, el equilibrio tiene que ver con estos personajes internos que son como una familia, que necesito en este momento de mi vida ponerlos en equilibrio. Y nunca los he metido en equilibrio, hacían un poco lo que les daba la gana y estaba muy bien. Pero ahora estoy buscando otra cosa y por eso desde hace ya un tiempo. Por eso los meto en equilibrios, pero son muy forzados, ¿no? Porque estos bichitos hay de todo tipo, no es fácil vivir con ellos. Comentábamos antes sobre que para mí, ¿no? Como comisaria de la exposición, siempre han sido muy importantes los detalles, que muchos de ellos, digamos, que sí que venían ya con las piezas, pero hay otros que tú has ido como matizando aquí, ¿no? Y trabajando aquí, ¿no? Como la pieza de coraza de Etra, ¿no? Como esa cinta azul, ¿no? Que es como también una cinta protectora, ¿no? Tiene ahí... Y es un mango, ¿no? Ajá. Pero me gustaría que hablas, aparte de que hablas de los detalles, que también yo creo que tienen mucho que ver con esa idea de autorretrato, también ese trabajo y esa ocupación de la sala, ¿no? Que sí que es cierto que normalmente no suele haber tanto tiempo de montaje. Para esta exposición teníamos planificado un tiempo de montaje que luego se paralizó, pero luego se aumentó, ¿no? Sí. Pero sí que me gustaría que hablas un poco de eso, ¿no? Claro, porque es una especie de siempre, me parecía más económico o más práctico, en vez de construir las cosas en el estudio, que cuesta una pasta además, hacerlo directamente en la sala. O sea, lo que es un poco extraño para el museo, porque tiene que organizarse, a veces se puede, a veces no, pero bueno, yo soy también elástico y he siempre casi conseguido un tiempo grande en el que yo puedo trabajar de forma económica, porque de esa manera yo me integro dentro del museo y de la ciudad, tengo que comprar cosas y me muevo y entiendo el espacio. Y se convierte un poco en mi casa, como si se construyera una especie de guarida, que es el lugar donde yo me siento cómodo, para que estos objetos que sí que se empiezan, estos sobre todo, se empiezan en el estudio y se les da una forma en el estudio. Yo esta escultura no la había visto montada nunca en el estudio, es muy complejo de hacerlo allí, pero sabía lo que iba a pasar. Entonces aquí no, aquí es como ya si esta fuera mi casa, ¿no? Y necesito un mes, al menos, que aquí hemos tenido 20 y tantos días, pero generalmente consigo tener esos tiempos. Sí. Y el espacio en sí coge pátina, ¿no? Y se puede llegar, pues eso, a tocar a llegar un poco al muro de la institución, ¿no? Lo que sostiene la institución, que yo creo que es interesante, lo que pasa es que sea intocable, ¿no? Sí, es intocable, ¿no? ¿Pero por qué? No hay nada intocable, ¿no? Está todo vibrando, está todo entero. Bueno, ahora en estos momentos está o sea, estamos todos en equilibrio, ¿no? Absolutamente, claro. Volvemos otra vez a retomar esa idea de la dualidad, ¿no? Porque hay ha habido muchos elementos en esta exposición que nos recordaban a eso. De hecho, bueno, incluso lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Incluso nosotros también somos dos que hemos estado trabajando juntos, pero también es una galería con 2 plantas.
Y eso es también lo que decías tú al principio, también es un reto, ¿no? Cómo te enfrentas a una galería con 2 plantas, que obviamente esa idea de narración que puede tener una exposición, o sea, el hecho de subir por una escalera también te la puede romper. Puede ser algo positivo, pero también juega en tu contra, ¿no? Tienes ahí como ese punto de cómo posicionarte. Y bueno, yo creo que sí que se ha solucionado muy bien en este caso, ¿no? En tu proyecto, o sea, con esta pieza que se titula como La Exposición, que es una pieza realmente importante, o sea, esa idea también de unir, de jugar con el espacio, de jugar muy bien con la arquitectura, porque tenemos una sala cuadrada, pero con otro cuadrado en el medio que está como torsión, ¿no? En una torsión, como las columnas, ¿no? Y me recuerda. Con lucernario, claro, con alturas. Con la luz, claro, y luego aparte es otra altura más, aparte de las alturas que luego encontramos en el espacio más expositivo, ¿no? En otra zona. Eso por un lado, y luego también hay algo que no sé si, yo creo que obviamente llama la atención, es cómo tú trabajas con estos muebles y cómo, y aquí hay una parte muy importante de ti, de tu cuerpo, el hecho de que ¿no? Ahora estás como tocando, ¿no? Estás bueno, ya puedo. Tocando, pero me gusta, ¿no? Porque es esa manera de relacionarte tú con esos objetos. Aquí vemos en esa tabla de esa mesa que está como en equilibrio, que todos esos rasgos que quedan como de arañazos, ¿no? Que también tienen como es una presencia, para mí es una presencia muy potente de un cuerpo, o sea, incluso esto, ¿no? Esta zona de aquí, que parecen dedos. Sí. ¿No? Hay como cosas mucho más angulosas, otros rasgos que son como más redondos, ¿no? Que obviamente siempre tenemos esa idea de algo más como caricia, algo más agresivo, ¿no? Yo creo que hay como una relación, ¿no? ¿Qué tipo de relación? Sí. Es para mí han habido momentos que me ha impresionado mucho lo que hacen los animales en directo, ¿no? En mi vida o que me repercuten. Entonces, yo tengo una perra que se llama Etra y ella en mi casa nunca ha arañado ni ha roto nada. Pero en alguna casa sí, porque la hemos tenido que separar a lo mejor y es muy libre, ¿eh? Y por unos momentos detrás de una puerta. O sea, ella no soporta ni la correa pero es muy buena. Pero es un animal grande. Y a veces me ha arañado la puerta de alguien y eso me ha impresionado mucho, me ha metido mucha culpa, pero me gustaba mucho, me gustaba mucho más así, porque es muy delicada arañando. Y significa muchas cosas, porque ella se está, ¿por qué? Ella se pregunta por qué no puedo salir de aquí e intenta salir, ¿no? Pues aquí también había que construir algo así, había que trabajar con esta arquitectura y subirla. Podía haberla subido hasta arriba, pero eso ya lo he hecho. Y dentro de algún sitio, o haber bajado desde aquí con sal, pero también lo he hecho. Claro, la torre de sal que hiciste... Claro, es ideal aquí, ¿no? La puedes estudiar desde todos los puntos. O la que hice de Sal Olmo, aquí funcionaría con una facilidad extraordinaria, ¿no? Pero qué reto es... Claro. Eso ya lo he hecho y por eso volvemos a Luis Adelantado, donde se presenta bien el trabajo y se presentan esos fuertes, solos, casi como un estudio. Muy museal, ¿no? Pum, pum, 3 instalaciones o 3 obras. Sí, porque la escalera que presentas allí también, yo creo que también tiene un punto que ver con lo que tenemos aquí. O sea, claro. Yo creo que hay muchas... O sea, pero es mucho más transparente, ¿no? Es más armadura. Esto es más precioso, sí, ¿no? Es casi más vivo. Quizá también por el tipo de material, ¿no? Pero luego a su vez es lo que tú has dicho, que el otro es como mucho más transparente. Me acuerdo, tengo la imagen perfectamente ahora de la escalera aquella que montaste. Aquí, claro, la madera te da como una rotundidad por un lado, ¿no? Que obviamente tú juegas mucho con ella, o sea, vemos como un triángulo, ¿no? Como algo que la atraviesa. Eso es para construir luz, ¿no? Claro. Porque la arquitectura es eso. Yo recuerdo de muy pequeño que habían ciertos sueños y ciertas cosas que luego no sabías muy bien, porque jugabas. Yo entraba dentro de las cosas y arañaba las paredes para dibujar. Y lo que me gustaba de la plastilina era la grasa. La plastilina me gustaba, pero dejaba unas grasas por ahí. Claro, mi madre no podía más y me iba... Era un reto, ¿no? Tenías que ir buscando lugares para jugar, pero siempre ha estado ese estudio de experimentación con los materiales. Y al final lo que quería era lo que me gustaba. Si me gustaban mucho los insectos cuando era joven, estaba esperando que esa muñeca que tenía el tórax de mi hermana se deshiciera para cogerle ese plástico interior, que era una especie de óvalo, huevo, un poco deformado, para hacer el cuerpo de un insecto unido con algo. No eran esculturas, pero yo era muy pequeño, pero yo quería construir eso. Y al mismo tiempo tenía mis sueños y tal. Pero obviamente los muebles en la casa se mueven y viven y se ponen a hacer cosas cuando eres niño, por la noche. Claro. Y es una tontería, porque suenan además, ¿no? Sobre todo los muebles viejos. Y luego que no es verdad, ¿no? O sí. No se sabe, ¿no? No cuando eres niño no se sabe, porque claro, tienes miedo a la oscuridad, claro, joder. Y no sabes lo que está pasando. Pero si no hay ahí. monstruos, no hay monstruos, ¿cómo que no? No sabes. Allí sí, porque siempre presente.
sea, nos hemos inventado que el tiempo va hacia adelante, pero en realidad el tiempo no va hacia adelante, el tiempo no va, es siempre presente. Nuestro cuerpo cambia y tal, pero... Entonces sí que para mí era un poco visto que tenía que subir hacia arriba, que me gustaban estas puertas, porque es todo un poco intuición, que es una gran palabra, entre comillas. Visto que tal, esto sí que era algo como más vivo, ¿no? Que entra del portal. ¿Y qué pasa con esto que parecen como arañas o que no sé qué animales? Bueno, para mí es algo que está volando, ¿no? También, Sí, o sea, claro. no sé. Pero se compromete también a esa ruptura del espacio sin ser demasiado A lo prepotente, mejor también ligero. porque, como he visto un poco también tus dibujos, ¿no? Tengo Ya. ese punto de algo ahí, ¿sabes? De otra imagen, de esos dibujos, cómo has llegado hasta esto, ¿no? Ese proceso, yo creo que es muy... Pero incluso yo me impongo reglas que luego corrompo constantemente. Yo todas las reglas las corrompo. Pero luego arregla arte, ¿no? Tiene que ser, o a mí me han dicho, o creía, no, sigo creyéndolo. El caso es que esto al final son diagonales, son líneas, es composición. Pues esta pieza, ¿no? que yo creo que muy me acuerdo cuando me pasaste la imagen de esta pieza, que fue una de las primeras que se construyó para la Expo. Yo creo que es interesante contar un poco también cómo ha sido ese proceso de trabajo aquí dentro Claro. de montaje y cómo se han ido adaptando, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente la imagen, además la tengo perfectamente en mi memoria, que era como esta parte mucho más centrada y esto, y la parte del aparador, ¿no? Podemos Sí. llamarlo, como centrado, ¿no? Yo creo que es importante entender también cómo tú tratas a los objetos, porque a mí había algo que me llamó mucho la atención, que ahora te contaré. La idea de que, bueno, llegamos aquí, me acuerdo que teníamos muy claro, que ya lo habíamos hablado antes, que iba a ir, no recuerdo si aquí donde estoy Sí, yo, o iba a ir por ahí. Y que claro, que luego llegas aquí, me acuerdo que estaba desmontado y que no sabes muy bien y cómo lo ubicamos, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención, o sea, el hecho de la flexibilidad por un lado tuya, ¿no? Bueno, esto lo desarmamos, lo montamos de otra manera, o sea... No solo le dimos la vuelta. Claro, le dimos la vuelta y luego aparte una cosa que es como, me acuerdo, ¿no? Con los tornillos, tal, es como, no, esto hay que fijarlo y no tenemos ningún reparo de, no, metemos aquí un tornillo, metemos aquí otro, Claro. o sea, el hecho de cómo tratas la materia, ¿no? O sea, y también qué es lo importante para ti y que va más allá de, obviamente tenemos mucho cuidado, tal, todo ese tipo de cosas, pero hay que construir algo, ¿no? Y cómo se tiene que construir, ¿no? Sí, claro, para mí es muy difícil transformar una escultura que doy por terminada, porque era también más práctico incluso darle la vuelta y estéticamente funcionaba, pero también era más práctico para poder entrar y salir y entrar dentro de los 2 metros. Porque la idea era simplemente salir y exponerse, ¿no? Claro, ¿no? Como Apoyarse y caer al exponerse, vacío. ¿no? Igual que hablábamos de Turandot también, ¿no? Un poco con esta pieza con Silence para instrumento innombrable, ¿no? También Que es Beethoven, ¿no? sí. También un poco cómo la pieza se ha ido desmontando y cada vez como desarmando más, ¿no? A mí me tengo esa sensación también que como estos brazos han ido cada vez desarmándose más, pero manteniendo el equilibrio, pero también yo creo que es algo que no sé si lo hemos comentado, pero que tiene mucho que ver con tu presencia, ¿no? y con el cuerpo. Sí, hemos hablado mucho durante todo este último año del proyecto, pero luego cambia mucho cuando estás trabajando y cuando Claro. tienes una relación de día a día y de hablar y de hablar y de hablar y de ver, ¿no? Yo creo que o sea, desde mi punto de vista, para mí ha habido un cambio también de entender un poco tu proceso de trabajo, ¿no? Y que eso se haya convertido como un altar, ¿no? Y que hayan ido apareciendo cosas, ¿no? Y que tú hayas estado no viviendo aquí, porque has hablado al principio de nuestra conversación, sí que hablabas de que tu taller, ¿no? en Vallecas, que era tu casa, se había convertido como en uno, ¿no? Sí. Aquí es una institución, no podemos dormir. Bueno, pero hemos estado ¿no? 7 u 8 horas, mucho tiempo conviviendo y trabajando aquí, ¿no? Claro, pero yo creo que cuando decías eso yo pensaba, bueno, esto de alguna manera también tiene una parte de eso, ¿no? Y me parece interesante esa parte de ritual, obviamente que tiene una presencia del cuerpo, ¿no? Yo creo que también hablamos de una idea de dolmen, pero hablamos de, no recuerdo exactamente, hablamos de varias cosas, pero bueno, yo también de las ofrendas, ¿no? Yo creo que también Claro. ese punto, ¿no? de las ofrendas. Y para mí también otra vez volver a esa idea del palmar, porque aquí encontramos naranjas, ¿no? Naranjas además que tú has ubicado y están en forma de pirámide. Hemos visto un triángulo que es luz en la pieza de Dharma. Yo creo que hay como muchos elementos y esos detalles que para mí son tan importantes que obviamente ves un objeto así
¿no? Un mueble desmontado y tal, te llama la atención, pero hay como más detalles. Para mí en esta pieza también hay, ¿no? La cera de las velas, pero la cera de los colores, un punto también de afectos, ¿no? Hay como muchas relaciones, muchas cosas muy personales también que se han ido, que has ido dejando y que crean como un mundo, ¿no? muy personal y a su vez ese lugar también, tú lo has dicho antes, ¿no? De guarida, ¿no? De protección. Y esta es la primera que entiendo que va aquí, además que la hago a medida, ¿no? Que digo, vale, no puedes superar los 2,25, bla, bla. Y viene del último momento de escultura, que sí que es el dolmen. Ya es un equilibrio, pero a partir de... El dolmen es la primera arquitectura que pones un techo, ¿no? Porque antes, si no, son cosas que adoran o que van hacia el cielo. El dolmen también, no se sabe muy bien lo que es, y el dolmen tiene enterramientos que no sabemos lo que quieren decir, porque nosotros enterramos de otra manera. Hay partes de nosotros que son geniales y hacemos mantras ultra sofisticados que son misas de Bach. Son ruidos interiores, son cosas muy locas. Pero si tú te vas a los australianos, pasa exactamente lo mismo con los aborígenes, que son mantras, construyen sonidos para meternos en un sitio. Y aquí pasa un poco eso. No es que tenga que ser siempre así, pero de alguna manera también divide lo que, o sea, el entretenimiento o ese arte. ¿Qué sucede con todos esos lugares? Aquí es como un centro donde hay elementos. Todo este polvo se ha construido aquí. Aquí no hemos hecho nada que no esté. Este pato nos lo comimos esos días, estas naranjas han estado en el estudio. O sea, es todo muy real, ¿no? Y aquí sí que hay una conexión. Hemos dibujado... He dibujado ahí arriba pues el portador del sol, que es un escarabajo, pero está hecho de geometrías. Son símbolos que se construyeron hace 3.000, 5.000 años y lo retomamos con un color de hoy, porque el azul de Egipto es la arena sometida a una descarga eléctrica brutal y que quema, ¿no? O sea, ellos lo descubrieron por los rayos. ¡Pum! Se hacen piedras, ¿no? Todo eso une. Yo hago rituales siempre que trabajo, pero no tengo por qué mostrarlos. Pero hemos vuelto aquí a decir que había una conexión con el IBAM desde hace 30 años y que es mi ciudad y que yo estaba por ahí, que había establecido mi estudio desde hace 9 aquí en el Palmar a 5 minutos. Y de alguna manera sí, es la construcción de un dolmen y de un lugar de encuentros y de rituales donde pasan cosas y se hacen ofrendas. Me gustaría que acabáramos con esta pieza que por un lado es como también una piedra angular. Hablamos al principio de esa vuelta a Valencia, de esa vuelta a tu lugar de formación, al IBAM, ¿no? Y aquí tenemos esta pieza, ¿no? Que se titula Megáfono Corazón de Piedra, que es una pieza que tú empiezas a realizar en el año 87, ¿no? Y bueno, es una pieza que empiezas a trabajar en ella un tiempo, tú obviamente como lo que comentábamos antes, ¿no? Que has viajado, vida nómada, no te la has llevado contigo, no creo que es complicado, pero que bueno, que cuando vuelves al Palmar, a Valencia, perdón, en el año 2011, que te decides instalar en el Palmar, digamos, tu hermano aparece, ¿no? Te dice, tengo esto, ¿qué hago con esto, no? Es como lo he guardado tantos años, ¿qué hago con esto, no? Y decides retomarla. Y me acuerdo cuando me lo comentas, oye, tengo esto por allí y tal, y yo enseguida como, tráelo, ¿no? Y vemos un poco cómo lo hacemos. Y bueno, o sea, y decidimos traer aquí, yo me acuerdo que hablamos de colgarla, ¿sabes? Que tuvimos como varias ideas de cómo la ponemos, cómo no la ponemos, ¿no? Y al final optamos por ponerla así, ¿no? Darle como la vuelta, que a mí me parecía que era como interesante, ¿no? Esa idea de algo de los orígenes cuando empiezas, ¿no? A trabajar con una idea de lo que es el arte, de lo que es tal, pero es como, vamos a darle la vuelta y obviamente planteas un cuestionamiento y sobre todo un cuestionamiento también a quien visita el museo, ¿no? Porque tú ves y desde el punto de vista que tenemos nosotros aquí, ves obviamente que esa base ha quedado al aire y otra vez vemos esa pieza que parece que esté en una cabeza, que no sabemos muy bien si es una cabeza o no, ¿no? Porque tal, pero que está ahí como en una base, también otra vez volvemos a esa idea de equilibrio, ¿no? Y entonces me gustaría... Aquí nace de todo lo que has dicho, que ahora yo también diré, claro, pero se convierte en un contrapeso, es el contrapeso que tiende a todos estos muebles que están como en un movimiento que se han parado, porque estamos nosotros, y que cuando nosotros nos vayamos ya van a relajarse, porque así no se puede estar, ¿eh? Y esta es como, ahí encima tiene un agujero, se ha convertido en algo que tira las cuerdas de todas, porque además es una piedra, está baja y puede. No, yo creo que también me recuerda cuando dices esto, ¿no? O sea, también esa idea del triángulo, las diagonales, ¿no? Otra vez esas cuerdas que empiezan a... Porque es como una pirámide invertida o tal, transparente y va tirando. ¿No? Entonces ella hace luego su función aquí dentro, porque esto es una orquesta en tensión, funcionando, creando sonido.
Y esto desaparece todo el romanticismo y todas las historias que nos hemos contado Claro. cuando entra dentro, porque Claro. ella tiene que hacer su función y se despierta y trabaja con todas las demás. De hecho, es como un punto, ¿no? Un centro donde hay una luz que es muy teatral, pero ha venido natural, no hemos tenido ni que hablar de la luz. El iluminador ha hecho su trabajo bien hecho, que es un buenísimo iluminador y tal. Y entonces enfoca la escultura y sucede que esta escultura, efectivamente, yo la inicio con 18 años, lo recuerdo porque era para un concurso y no la consigo terminar, de menores de 18 años. Y no la consigo terminar y hago una falsa casi. La hago en cemento con la misma más o menos idea y aquella va. Sí. Vale. Y esta la intento tocar 10 años después y meto siempre a mano esta. Y 10 años después me compro una radial muy grande y no sé por qué me la encuentro en un momento y la empiezo a arañar. Pero no le hago nada. La abandono inmediatamente, solo que mal. Mi hermano la rescata, se la mete en el jardín y llega un momento que cambia de casa y me dice, oye, ¿tú que ahora estás en el Palmar? ¿La tiro o la quieres o qué es? Es porque no está terminada, sí, ¿no? Y me la metí en el estudio. Inmediatamente me di cuenta de que esto había que terminarlo, que era la primera pieza que yo había desistido. Pero no, después de esta había desistido con todas. Las piezas no se terminan nunca. Claro, no, esto que decíamos antes, ¿no? Claro. Como la de Turandot, ¿no? Esa idea de que no se termina. No se acaban, o sea, están además en movimiento o se van a poner en movimiento, no sé muy bien, por eso le hemos dado la vuelta. ¿Qué más da? Ellas tienen que circular en este espacio de una forma noble y tienen que tener su dignidad. Lo bonito es eso, que después de 40 años o los años que sean, entran a un sitio y se ponen a trabajar a lo suyo, ¿no? Le da igual. Es una piedra sedimentaria extraordinaria, durísima, complicada. Y nace, sí, de una parte como casi figurativa, casi hablando de Brancusi, ¿no? Tenía 18 años, hacía lo que me gustaba, lo que veía. No estaba copiando, estaba interpretando. Era para presentar una representación. Una representación. Ahora no, ahora se está presentando. ¿no? Bueno, Pero es un error porque está ahí quieta, pero se mueve. Por las noches sí. Por eso le damos la vuelta. Lo curioso es que se convierte en un equilibrio, en un contrapeso y va en la dirección contraria a todas las demás. Aquí en este proyecto pasan cosas muy misteriosas, porque nosotros hemos convocado este misterio. Hemos construido una gran varita mágica. Entonces, como hemos convocado a la magia, que es magia blanca, suceden todas estas cosas. Esa piedra, ¿por qué? Es otro material, es no sé qué, pero tiene 40 años. La he terminado a mano, para que no se viera ni un rasgo. O sea, me he autocensurado a mí mismo, rascando los toques que no eran toques. No llegué, porque me di cuenta que no funcionaba, pero bien la toqué demasiado. Pues a mano con lija he llegado ahí. Entonces son siempre mantras, ritos, ¿no? Con lija. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde?